Hola Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis disfrutando de este nuevo vídeo, pero antes os preguntaréis qué coño hago con esto en la cabeza. Es una pista y una anticipación de lo que va a ser mi especial 10.000 suscriptores, que estamos cerca de llegar, así que te animo a que te suscribas al canal para no perdértelo. Sin más Nakama, comentarte que este no es un vídeo como los que suelo traer al canal, pues este vídeo es distinto a los demás, ya que voy a traerte errores argumentales o errores que ha tenido One Piece, porque también lógicamente los tiene, y es verdad que es una obra 10 de 10 y no me quiero ganar ningún tipo de hate con esto, sino al revés, entreteneros, por favor. Además, si le encuentras alguna explicación lógica a lo que estoy exponiendo, te recomiendo que me la dejes en la caja de comentarios, a ver si lo podemos encajar. Recordar que este vídeo es puro entretenimiento y que soy el primer fan número 1 de One Piece, así que las vamos a analizar, porque por muy fans de One Piece que seamos, tenemos que admitirlas, mencionarlas y encontrarles alguna explicación lógica, ¿no? Empezaremos con una de las cosas más raras en toda la serie, y es que nos iremos a la saga de Arabasta, y la pregunta que lanzo es ¿por qué Vivi no fue reconocida en la organización de Crocodile? Pues recordemos que Vivi e Igran pasaron muchísimo tiempo infiltrándose en Baroque Works, pero aquí la pregunta es ¿cómo es entonces posible que no los reconocieran? Pues Baroque Works estaba dirigida por el mismísimo Crocodile, el mismo hombre que intentó apoderarse de Arabasta durante años. ¿Cómo no se dio cuenta de que la princesa Vivi había desaparecido? Y si por alguna razón no se dio cuenta, ¿acaso nadie, absolutamente nadie, revisaba los antecedentes en esta gran e importante organización? ¿Cómo es posible que no supieran que era Vivi? ¿Cómo es posible que la mismísima princesa del reino lograra infiltrarse en dicha organización simplemente con ponerse otra ropa? O sea, ¿what? Es que no tiene sentido por ningún sitio donde lo mires, por lo que es uno de los misterios que a día de hoy siguen y seguirán sin resolverse. Pero espera, que este vídeo solo acaba de empezar. Probablemente este sea el hueco argumental más comentado de todos los tiempos, y muchos ya sabréis cuál es. Y la pregunta es bien sencilla y directa: ¿por qué cojones Shanks perdió el brazo contra ese rey marino? Es que no tiene sentido. He escuchado a miles de fans diciendo, bueno, es que apostó todo por la nueva era, bueno, es que a Oda lo obligaron a hacerlo. Vale, me parece que es lógico intentar buscarle una respuesta a esto y sobre todo a todo lo que sucede, ¿no? Sin embargo, sigo sin entender dicho suceso, y más conociendo el gran poder que tiene Shanks a día de hoy. ¿Por qué cojones se dejó arrancar el brazo por el tonto este? Es que no lo entiendo, ¿what? Pero bueno, voy a intentar relajarme un poco porque me estoy poniendo algo nervioso. Así que antes de seguir con el siguiente misterio, te invito a que te suscribas al canal. Muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos y la verdad es que estoy luchando por conseguir vuestra suscripción. Me estoy esforzando muchísimo, además de que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. Y por supuesto lo agradecería de corazón. Dicho esto, continuemos con el vídeo. Hay mucha información que a veces en One Piece parece ser inconsistente. Es cierto que el gran Hakaishin Oda es uno de los mejores mangakas y maestros de todos los tiempos. Sin embargo, no deja de tener algunas incongruencias en su obra. Pues no hay obra creada en el mundo que se salve como tal, y más una historia tan larga como lo es One Piece. Y esta es la pregunta: ¿por qué a veces los marines parecen saberlo todo? Es decir, saben absolutamente toda la información de una tripulación pirata, sin embargo son capaces de confundir a nuestro queridísimo Tony Chopper con una mascota. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, su cartel lo dice todo. El caso es que la cosa no termina ahí, y las cosas se empiezan a torcer un poquito cuando comparamos el principio de One Piece y el actual. Por ejemplo, al principio de todo, casi todo el mundo desconocía o se sorprendía por ver a un usuario de Akuma no Mi. Sin embargo, ahora es lo más común en cualquier personaje poderoso. Y es cierto que esto lo ponemos en lógico porque son zonas distintas, pues estábamos hablando antes de llegar al Nuevo Mundo, y bueno, pues ahí la gente tiene unos conocimientos y en otro sitio no, ¿no? Sin embargo, a mí, aún así, se me hace un poco extraño. Ahora pasemos a uno de los momentos más épicos, pero que seguramente estén más olvidados de One Piece. Y es el momento en el que Sanji salva a Luffy de que este se ahogue en el mar. Pues Sanji se sorprende al ver que un usuario de Akuma no Mi perdía toda su fuerza y se volvía incapaz de nadar. Sin embargo, muchos capítulos después, en Thriller Bark, Sanji afirma haber tenido el sueño de su vida diciendo que quería una fruta en específico.
Pues lo que dice este es que cuando era un niño leyó un libro donde aparecían muchísimas frutas y qué inconvenientes tenían, remarcando incluso la incapacidad de nadar, y que Sanji estaba dispuesto a sacrificar eso por esa fruta. Sin embargo, ¿cómo es posible que Sanji se sorprendiera al salvar a Luffy? Pues carece totalmente esto de sentido. El siguiente enigma también tendrá que ver con el arco de Arabasta, y es que yo mismo cuando lo vi por primera vez me hice esa pregunta. ¿Cómo es posible que Pell sobrevivió a dicho suceso? Si supuestamente Crocodile había puesto una bomba que tenía capacidad nuclear, capaz de matar a absolutamente todos los habitantes de la ciudad. ¿Cómo es posible que este se la llevara volando, explotara y este se salvara? Pues sinceramente es una de las cosas que más me molestó en One Piece, que es que no muriera Pell de una forma épica, puesto que no tenía sentido alguno que este siguiera vivo. Y vale que a Oda no le guste matar personajes, pero por favor. Kaido quería suicidarse. Otra de las incongruencias que tenemos tanto en el manga como en el anime es el hecho de que Kaido quería suicidarse sí o sí, lanzándose este desde el cielo porque quería morir, diciendo este al aterrizar que, bueno, al no morir pues qué remedio, iba a luchar o a hacer lo que tuviera que hacer básicamente. Sin embargo, no creo que Kaido sea un idiota, pues sabemos perfectamente que tiene varias maneras de hacerlo si este quiere de verdad, y podría ser así de simple como lanzarse al mar, volar en lo alto y este tirarse, ya que este puede hacerlo y es un dragón. O comerse una segunda fruta del diablo, que si no eres Barba Negra el cuerpo te hace ¡pum! Y no lo cuentas. Ahora vamos con los golpes que Nami le da a Luffy, pues aunque ya en uno de mis vídeos dimos la respuesta oficial que se dio en un SBS de parte de Oda, no deja de ser una incongruencia, pues Oda lo que dijo fue que esos golpes llegan al espíritu de Luffy, o la gente dice que simplemente es una escena cómica, pero recordar, no estamos aquí para darle sentido a una escena cómica o no, sino a una historia de manga, pues siendo sinceros con nosotros mismos podemos ver que carece absolutamente de sentido, aunque está claro que la respuesta Oda ya la mencionó. Ahora vayamos a una de las capacidades que posee Luffy, pues recordemos que este se enfrentó a Magellan, siendo Luffy muy envenenado, pero que gracias a eso fue capaz de volverse inmune a los venenos, aunque aquí el problema está en la traducción, pues en distintos países en el manga dice inmune, mientras que en otros dice resistente, por lo que es algo completamente distinto. Sin embargo, quería meter esto en este vídeo para ver qué opinabais sobre ello, pues Luffy al luchar contra Caesar es capaz de no ser envenenado por su veneno. Sin embargo, muchos capítulos después a Luffy lo envenena un pez. sí, un pez. Y este es salvado por Vinsmoke Reiju, la hermana de Sanji, y lo que pienso yo son varias opciones. O bien Luffy, como dijimos, es resistente a ciertos venenos, o bien es inmune y a Oda se le olvidó, cosa que dudo sinceramente. O por el contrario... Exacto, que Luffy quería un beso de Reiju. Vale, no. Ahora hablemos de Rebecca, personaje que me parece que es algo extraño en el mundo de One Piece. Es cierto que su habilidad es esquivar y esquivar. Sin embargo, es una chica que fue entrenada por su padre y fue capaz de aprender haki. Es la luchadora imbatida de todo el coliseo de Dressrosa. Sin embargo, poco después, ¿qué pasa? Exacto, nada. No hace nada después en toda la serie. Parece que esté lloriqueando por el suelo para que alguien la salve. O sea, ¿what? ¿Por qué es así? Es la luchadora imbatida de todo el coliseo de Dressrosa. Es que no tiene sentido alguno. Pues se supone que era una gladiadora, de verdad, no, esto sí que no. Horrible. Y ahora iremos con un error que no afecta para nada a la trama, pero que me pareció bastante curioso. Pues en el manga hay una viñeta donde Luffy está delante de Mihawk. Os dejo la viñeta para ver si veis algo raro y os doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y... Exacto, si lo has visto, enhorabuena, pero es que Luffy tiene 2 sombreros de paja aquí, o sea, ¿qué cojones? Me parece un error gracioso por parte de Oda y bastante curioso, pues en el anime está plagado de estos errores. Si quieres ver un vídeo sobre los errores en el anime, házmelo saber en la caja de comentarios. Ahora iremos con un error argumental que a mí personalmente me llama mucho la atención, y es que podemos ver muchas veces a Luffy como cae desde grandes alturas hacia el suelo, y este no se hace daño alguno. Entonces, ¿por qué en muchas peleas que este ha tenido, encima incluso con usuarios que no usan haki, Luffy es golpeado y se hace muchísimo daño? No por el golpe del rival, sino por este reventarse contra el suelo. Me parece un misterio bastante increíble, ¿no? Y bueno, Nakamas, quiero agradecer a los miembros del canal. Recuerda que tú también puedes unirte si quieres, para así apoyar mi contenido y aparecer en los próximos vídeos. Dale a like, suscríbete si no lo estás, y hasta el próximo vídeo.